esta noticia está causando también mucha controversia. Han ordenado el traslado de mujeres transgénero presas a las cárceles de los hombres. No matter how many surgeries you have or chemicals you inject, if you're born with male DNA in every cell of your body, you can never become a woman. You're not going to be. Última hora desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump desata la polémica con un decreto que ordena trasladar a mujeres trans privadas de libertad a cárceles masculinas. Una decisión que ya genera indignación mundial y que podría cambiar para siempre la vida de miles de reclusas. Última hora desde Washington, D.C. El presidente Donald Trump acaba de firmar un decreto que podría cambiar para siempre la vida de miles de mujeres trans privadas de libertad en los Estados Unidos. La orden ejecutiva, anunciada en medio de un clima político cargado de tensión, establece que todas las personas transgénero encarceladas deberán ser clasificadas y trasladadas de acuerdo con su sexo biológico, prohibiendo así su permanencia en cárceles femeninas. La noticia cayó como un rayo. Los principales noticieros del mundo interrumpieron su programación regular para dar paso a la cobertura de lo que rápidamente fue calificado como una de las medidas más polémicas de la administración Trump. Imágenes de la Casa Blanca se transmitieron en cadena internacional mientras corresponsales confirmaban que el decreto ya estaba firmado y en proceso de implementación. La reacción no se hizo esperar. Organizaciones de derechos humanos, activistas de la comunidad LGBTQ+ y colectivos feministas encendieron las alarmas al considerar que la decisión ponía en grave riesgo la seguridad y la dignidad de mujeres trans que actualmente se encuentran cumpliendo condena. En las calles de Nueva York, Chicago y Los Ángeles comenzaron a congregarse manifestantes. Algunos llevaban pancartas con frases como, derechos humanos en peligro, y, no más violencia contra mujeres trans. El ambiente estaba cargado de indignación y dolor. Testigos relataron escenas de personas llorando, temiendo que sus hijas, hermanas o amigas trans encarceladas fueran víctimas de abusos, violencia o represalias si eran enviadas a prisiones masculinas. Los especialistas legales también reaccionaron. Expertos en derecho constitucional explicaron que el decreto podría enfrentar múltiples demandas, ya que podría interpretarse como una violación de la 8ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual prohíbe castigos crueles e inusuales. Además, señalaron que se estarían desconociendo precedentes judiciales que habían protegido anteriormente los derechos de las personas trans dentro de las cárceles federales. Pero mientras la controversia crecía, desde la Casa Blanca el mensaje era claro: el presidente Trump defendía la medida como un acto de orden y seguridad. En declaraciones a la prensa, afirmó que los sistemas penitenciarios deben basarse en la biología, no en ideologías, asegurando que su decreto busca proteger la integridad de las cárceles y garantizar la seguridad de las mujeres biológicas. Sus palabras generaron aún más división. Para muchos de sus seguidores, la orden fue celebrada como una victoria política. Para otros, fue vista como un retroceso histórico en materia de derechos civiles. Las redes sociales explotaron. En cuestión de minutos, hashtags como #TrumpVictory, #TransRights y numeral polémica mundial se volvieron tendencia global. Videos de activistas denunciando la medida circularon con millones de reproducciones. En contraste, también aparecieron mensajes de apoyo, defendiendo la decisión presidencial como una forma de restaurar el orden en las prisiones. La polarización era evidente, un país dividido entre quienes aplauden y quienes condenan. El impacto no solo fue nacional. En países de Europa y América Latina, la noticia fue recibida con asombro y preocupación. Gobiernos, diplomáticos y organismos internacionales emitieron comunicados criticando la medida y recordando la importancia de respetar los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declaró públicamente que obligar a mujeres trans a ser trasladadas a cárceles masculinas equivale a una forma de violencia institucionalizada. En paralelo, abogados y organizaciones ya empezaban a preparar la primera ola de demandas judiciales. En un comunicado conjunto, varias ONG anunciaron que acudirían a los tribunales para detener lo que describieron como una amenaza inminente contra la vida y la integridad de mujeres trans encarceladas. Explicaron que los traslados podrían exponerlas a violaciones, agresiones físicas y psicológicas, además de cortar su acceso a tratamientos médicos vitales, como terapias hormonales. Mientras tanto, en el corazón del sistema penitenciario, la noticia comenzó a filtrarse entre las reclusas trans. Testimonios estremecedores comenzaron a salir a la luz. Una interna en California, cuya identidad fue protegida por motivos de seguridad, declaró: si me trasladan a una cárcel de hombres, me están firmando una sentencia de muerte. No sobreviviré ni un día. Otro testimonio en Texas aseguraba: no se trata solo de una orden.
Es un castigo disfrazado, una manera de borrarnos de la sociedad. El miedo crecía y la incertidumbre se apoderaba de miles de familias. Madres, hermanas y parejas de mujeres trans encarceladas comenzaron a organizar vigilias frente a centros penitenciarios, sosteniendo velas y fotos, implorando que sus seres queridos no fueran enviados a lugares donde estarían expuestas al abuso. Los analistas políticos coincidieron en que Trump estaba buscando consolidar su base electoral más conservadora. La medida, aunque polémica, parecía estar diseñada para enviar un mensaje claro: su gobierno no retrocedería en temas relacionados con identidad de género. Sin embargo, el costo político era alto. En las calles, la indignación se transformaba en protestas masivas que recordaban a los movimientos sociales de décadas pasadas. La atmósfera era de tensión absoluta. Cada declaración oficial generaba más eco en los medios, cada reacción ciudadana era amplificada por las redes sociales, y cada testimonio que salía de una prisión reforzaba la sensación de que el país se encontraba frente a un conflicto social y moral de enormes proporciones. En solo unas horas, el decreto de Trump no solo había cambiado la agenda política de Estados Unidos, sino que también había encendido un debate mundial sobre derechos humanos, identidad y justicia. El capítulo estaba apenas comenzando, pero el impacto ya era histórico. La noticia del decreto presidencial no tardó en atravesar los gruesos muros de las prisiones. Allí, donde el tiempo parece detenerse, las mujeres trans comenzaron a escuchar rumores que pronto se confirmaron: serían enviadas a cárceles masculinas. El impacto fue devastador. En los pabellones de California, Texas y Florida, las lágrimas se mezclaban con el miedo. Algunas presas escribían cartas desesperadas a sus familias, mientras otras permanecían en silencio, con la mirada perdida, sabiendo que lo que estaba en juego no era solo su dignidad, sino su vida misma. Si me trasladan, no sobreviviré ni un día, confesó entre sollozos una interna en una prisión de Nevada, cuyo testimonio fue difundido por una organización de derechos humanos. En otra cárcel, una joven trans que llevaba más de 5 años en tratamiento hormonal gritaba a través de los barrotes: esto no es justicia, es tortura. Sus palabras se viralizaron en redes sociales, generando indignación y despertando la solidaridad de miles de personas alrededor del mundo. En paralelo, abogados defensores y organizaciones no gubernamentales comenzaron a movilizarse. El decreto de Trump fue descrito en documentos legales como una violación flagrante de los derechos humanos básicos. Equipos jurídicos presentaron demandas en diferentes cortes federales, argumentando que la medida ponía en peligro directo la integridad física y emocional de las mujeres trans encarceladas. Invocaron la octava enmienda, que prohíbe castigos crueles e inusuales, y recordaron precedentes judiciales que habían establecido la obligación del Estado de garantizar seguridad y cuidado médico a toda persona bajo custodia. Las escenas en los tribunales eran tan dramáticas como las que se vivían en las cárceles. Abogados mostraban cartas escritas a mano por reclusas que suplicaban no ser trasladadas. Madres testificaban con la voz quebrada, implorando a los jueces que protegieran a sus hijas. Si las envían a una cárcel masculina, es como arrojarlas a un pozo de violencia, declaró una mujer en Washington, frente a un juez federal. Las salas de audiencia se llenaban de lágrimas y tensión, mientras periodistas registraban cada palabra, conscientes de que la batalla legal recién comenzaba. En las calles, el movimiento social se multiplicaba. Manifestantes levantaban pancartas con frases como «No más violencia institucional» y «La dignidad no se negocia». En Nueva York, una multitud se concentró frente a la sede de la Oficina Federal de Prisiones, encendiendo velas en honor a las mujeres trans que ya habían denunciado abusos en el pasado. Los cánticos resonaban entre los edificios: «Justicia, justicia, justicia». El ambiente era de dolor, pero también de resistencia. Los medios internacionales seguían de cerca la historia. Cadenas de noticias transmitían reportajes que mostraban imágenes impactantes: mujeres trans tras las rejas, con rostros de angustia, sosteniendo carteles improvisados hechos con trozos de cartón. Testimonios estremecedores circulaban en video: «No queremos privilegios, queremos sobrevivir», decía una reclusa en Texas, con la voz temblorosa. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Trump mantenía firme su postura. En un nuevo discurso, afirmó: «No vamos a permitir que ideologías peligrosas desestabilicen nuestras instituciones. Este decreto es un acto de justicia y seguridad». Sus palabras fueron aplaudidas por sus seguidores más conservadores, pero rechazadas con fuerza por la comunidad internacional. Amnistía Internacional emitió un comunicado urgente: «Esta orden expone deliberadamente a mujeres trans a un riesgo de violencia sexual y física. Se trata de una forma de tortura institucional». En medio de la tormenta, algunos jueces comenzaron a emitir medidas cautelares.
En un tribunal de California, una jueza ordenó suspender temporalmente los traslados hasta evaluar los riesgos. En otro estado, un magistrado exigió que el gobierno garantizara atención médica a las reclusas trans, incluyendo tratamientos hormonales, hasta que se resolvieran las demandas. Estos fallos trajeron un respiro momentáneo a muchas familias, pero también intensificaron la batalla política. Las tensiones se trasladaron al Congreso. Legisladores opositores acusaron a Trump de promover políticas inhumanas, mientras sus aliados defendían el decreto como un triunfo contra lo que llamaban la ideología de género. El país parecía dividido en dos mitades irreconciliables. Programas de debate televisivo mostraban discusiones acaloradas, en las que analistas lloraban al leer testimonios de reclusas, mientras otros defendían con firmeza la medida presidencial. En el terreno, el miedo continuaba siendo el protagonista. En una prisión de Texas, varias mujeres trans se organizaron en un pequeño grupo de oración, tomándose de las manos y pidiendo protección. Que no nos envíen, que alguien nos escuche, repetían entre sollozos. En otra cárcel, una interna intentó atentar contra su vida al enterarse del decreto, siendo rescatada a tiempo por sus compañeras de celda. Historias como estas comenzaron a multiplicarse, reflejando el nivel de desesperación que se vivía detrás de los muros. Las familias no permanecieron en silencio. Frente a las cárceles, madres, hermanos y parejas organizaron vigilias nocturnas, sosteniendo carteles con mensajes como, proteger no es castigar, y, nuestras hijas no están solas. La prensa captó imágenes de una madre arrodillada frente a los barrotes, llorando mientras sostenía la foto de su hija trans. Aquella imagen recorrió el mundo y se convirtió en símbolo de la resistencia contra el decreto. Cada día que pasaba, la tensión crecía. La batalla legal se volvía más intensa, con audiencias urgentes, fallos provisionales y una opinión pública cada vez más polarizada. La sensación de incertidumbre se instalaba en todos los rincones, nadie sabía qué pasaría en las próximas semanas. ¿Se impondría finalmente el decreto presidencial o lograrían las cortes detenerlo? La voz de una reclusa resumió el sentir de miles: no somos cifras ni estadísticas, somos seres humanos. Y lo que está en juego es nuestra vida. Con esas palabras, el país entero entendió que esta no era solo una batalla legal ni un simple debate político, era una lucha por la supervivencia. La noticia ya no era solo un decreto firmado en la Casa Blanca. Era un eco que resonaba en cada rincón de Estados Unidos y más allá de sus fronteras. La decisión del presidente Donald Trump de trasladar a mujeres trans privadas de libertad a cárceles masculinas se había convertido en un terremoto social, político y cultural. Y ese terremoto seguía dejando grietas profundas en una nación ya polarizada. En las calles, las protestas no cesaban. Frente a la Corte Suprema, miles de personas acampaban con pancartas que exigían respeto a los derechos humanos. Los cantos se mezclaban con lágrimas, con consignas que clamaban justicia y con relatos desgarradores de quienes temían por sus seres queridos tras las rejas. Algunos padres hablaban con voz quebrada: mi hija trans lleva 5 años en prisión, si la trasladan, no sobrevivirá. Esas frases eran repetidas una y otra vez por los noticieros, y cada palabra se convertía en símbolo del miedo colectivo. Mientras tanto, en las redes sociales se libraba otra batalla. Millones de usuarios se enfrentaban en discusiones acaloradas. Unos defendían la orden alegando que la biología debía primar sobre la identidad, mientras que otros denunciaban que se trataba de una sentencia de muerte disfrazada de política pública. Hashtags como #DerechosTrans, #TrumpDecreto y #Justicia para ellas se convirtieron en tendencia global, mostrando cómo la decisión había cruzado fronteras y encendido un debate mundial. El Congreso estadounidense no tardó en reaccionar. Los demócratas acusaron al presidente de violar derechos fundamentales y presentaron mociones para bloquear la orden. Algunos republicanos, aunque apoyaban a Trump, comenzaron a mostrar fisuras internas, temiendo que la medida fuera demasiado extrema y provocara un costo político irreversible. Se hablaba de que esta polémica podía marcar las próximas elecciones legislativas, convirtiéndose en un tema decisivo para el futuro del país. Pero más allá de la política, estaba el dolor humano. En testimonios recogidos por organizaciones de derechos civiles, las voces de mujeres trans encarceladas helaban la sangre. Es una condena adicional, como si no bastara con pagar por mi error. En una cárcel de hombres, mi vida valdría menos que nada. Cada noche me duermo con miedo, pensando que mañana vendrán a sacarme de aquí y me enviarán a un lugar donde no saldré viva. Historias como estas empezaron a circular en documentales improvisados, en transmisiones en vivo desde las cárceles y en cartas leídas por familiares entre sollozos. Y con cada relato, la indignación crecía. La comunidad internacional tampoco permaneció en silencio.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Naciones Unidas emitieron comunicados severos, acusando a Trump de poner en riesgo la vida de una población vulnerable. Algunos países europeos expresaron públicamente su rechazo, e incluso mandatarios latinoamericanos calificaron la orden como un retroceso en materia de derechos humanos. La Casa Blanca respondió con frialdad: Estados Unidos toma sus propias decisiones soberanas y no aceptará injerencias externas. En ese clima de tensión, las Cortes Federales se convirtieron en el escenario de la batalla final. Jueces de distintos estados recibían demandas de colectivos que pedían suspender la orden de inmediato. En algunos tribunales se lograron medidas cautelares, frenando temporalmente los traslados. Pero en otros, las sentencias favorecieron al gobierno, abriendo la puerta para que la orden siguiera avanzando. El país se convertía así en un tablero de ajedrez, con victorias y derrotas que se alternaban en un juego de poder incierto. La prensa internacional comenzó a retratar a Estados Unidos como una nación fracturada. Revistas de prestigio publicaban portadas con titulares demoledores: la guerra de Trump contra la identidad de género, prisiones o campos de batalla, los derechos humanos en jaque en la primera potencia mundial. El impacto era tal que hasta artistas, cantantes y actores de Hollywood se pronunciaron, unos criticando duramente al presidente, y otros respaldándolo con discursos nacionalistas. Sin embargo, la tensión no solo era social. Dentro de las propias cárceles, las reclusas trans vivían con el corazón en la mano. Rumores sobre traslados inminentes corrían de celda en celda como un veneno. Guardias y personal penitenciario se encontraban divididos. Algunos se negaban a cumplir con la orden por considerarla inhumana, mientras que otros decían que la ley es la ley, y que su deber era ejecutarla. El miedo se respiraba en los pasillos, donde cada cierre de reja sonaba como un presagio de lo inevitable. La nación parecía caminar hacia un abismo. Cada día, los noticieros abrían con imágenes de marchas, declaraciones encendidas y lágrimas de familias destrozadas. Los expertos advertían que, más allá del tema carcelario, lo que estaba en juego era el futuro mismo de los derechos civiles en Estados Unidos. Se hablaba de un país que retrocedía décadas, de una fractura que sería difícil de sanar. En medio de todo, Donald Trump se mostraba desafiante. En discursos transmitidos en cadena nacional, reafirmaba su decisión con frases contundentes: la verdad biológica no se negocia. Estoy aquí para proteger a las mujeres reales y a los hombres reales. El orden en las cárceles debe ser restaurado. Sus palabras encendían aún más el fuego, provocando aplausos en sus seguidores y lágrimas en quienes veían en esa declaración la negación de su existencia. El tiempo pasaba, pero la incertidumbre no se disipaba. ¿Se aplicaría el decreto en su totalidad? ¿Los tribunales lograrían detenerlo antes de que ocurrieran tragedias irreversibles? Nadie lo sabía con certeza. Lo único claro era que el país se encontraba en una encrucijada histórica. La historia cerraba este capítulo con una pregunta que quedaba suspendida en el aire, una pregunta que resonaba en la mente de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué precio está dispuesto a pagar Estados Unidos en nombre de la política, y quiénes serán las verdaderas víctimas de esta guerra silenciosa? La tensión seguía viva, la lucha no había terminado. El futuro estaba escrito con signos de interrogación.